Del tema hemos invitado esta mañana al congresista del APRA, Jorge del Castillo, a quien agradecemos su presencia en de 6 a 9. Bienvenido, congresista, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Me imagino también para hablar del otro tema. Del otro tema también. ¿Quién es el gran responsable de esta cortina de humo, como ustedes la han calificado? Bueno, con lo cual además podemos encarzar con el otro tema. Claro, claro. El tema es, yo digo, la Corte Interamericana ha sido inducida a un craso error en este tema. Porque la Corte Interamericana nos habla ahora, fíjese, de que continúe con la investigación de los hechos y procese y sancione a los responsables, reabriendo por consiguiente el procedimiento judicial. Para empezar, no hay ningún procedimiento judicial. No se puede reabrir lo que no existe. Entonces, primera falla. Segundo, ¿podría reabrirse un proceso judicial en el caso de que existiera que es cosa juzgada? Yo creo que no. Hay una norma constitucional que lo impide. Pero es que no es cosa juzgada porque nadie ha sido absuelto ni condenado. No, hay un error, pues, ¿cómo que no? ¿Quién ha sido absuelto? ¿Quién ha sido condenado? Si todo se ha archivado antes de llegar a la decisión del juez. Los responsables materiales del crimen de los penales fueron sentenciados a 20 años de prisión. Estuvieron presos varios años. El gobierno fujimorista los indultó, los amnistió en el año 95, por amnistiar a los de la Gantuta, a ellos de pasada los sacó libres y están libres. Entonces, sí hay responsables. Y Alan García, como presidente de la República, que es impensable suponer que el presidente de la República en el Consejo de Ministros va a tomar un acuerdo, ya, mátenlos. No, señor. El acuerdo fue, restablezca el orden en los penales. Estoy seguro que el presidente Toledo y su gabinete, en este caso Arequipa, han dicho, oiga, restablezca el orden en Arequipa. No ha dicho, maten a un estudiante. Eso es un hecho fortuito, circunstancial o un exceso de un policía, vamos a suponer. Entonces, digamos... Pero estamos de acuerdo en que no puede haber una responsabilidad penal en el presidente de la República por un exceso policial. Está bien, hay una distancia sideral, ¿me entiendes? Podemos partir quizá desde ese punto de vista, pero entonces, ¿por qué temer tanto al Poder Judicial? Pero, perdón, en el año 90 y 91, el Congreso de la República... El Congreso, no el Poder Judicial. El Congreso de la República hizo un proceso de acusación constitucional que es el procedimiento previo a un juicio. No se puede procesar a un expresidente sin antejuicio. Efectivamente. Y en el antejuicio se rechazó la denuncia. Ese caso fue archivado en el Congreso de la República, luego de una comisión investigadora que presidió la oposición. Sí, pero usted sabe perfectamente que el antejuicio no es una instancia judicial, sino una investigación política, pero es un prerequisito. ¿no es cierto? Que también puede ser levantado por el Poder Judicial, por la Corte Suprema. Pero dígame, pero si no hay antejuicio aprobatorio, no hay juicio, pues. Así es la ley, así es la Constitución, no la hemos inventado nosotros. Pues desafortunadamente ustedes están fundamentándose en instituciones sin contenido moral, es decir, el antejuicio no tiene contenido moral, es una instancia procesal. La prescripción... Estamos hablando dos idiomas distintos. ¿Sí? Dos idiomas distintos. Fíjese, la prescripción, cuando el Diario del Comercio, los directivos del Diario del Comercio, son acusados de beneficiarse con el dólar NUC, ellos acuden a la prescripción. Entonces la prescripción cuando se trata del comercio es buena, cuando se trata de Alan García es mala. Bueno, ¿no? Entonces ya ve usted, desafortunadamente... Ya ve usted cómo la vara se usa de distintas formas. La prescripción, pero escúchame un momentito, el Diario Comercio es dueño de este medio de comunicación, entonces cuando usted me hace una cosa así, entonces yo le respondo. Pero las culpas de García no tienen que ver con las culpas o las acusaciones que haya contra el Diario Comercio, o sí, tienen que ver las dos cosas. Permítame usted me está dando un prejuicio y le está dando una respuesta. Usted me dice que no es correcto la amnistía, la prescripción, el antejuicio, son instituciones, pero eso usted me ha dicho. Yo no le he dicho que no sean correctas, no cambie las cosas que yo le he dicho. Y nosotros nos acogemos a la ley y a la Constitución. No, pero disculpe. Pero olvidémonos del antejuicio, le voy a contestar dos argumentos nuevos. De hablar entonces, pues yo en ningún momento le he dicho que esto haya sido incorrecto, y usted no cambia las cosas que he dicho, porque perfectamente sabe que yo no le he dicho que sean incorrectas las instituciones que existen, evidentemente, pero para evitar las verdaderas responsabilidades uno probablemente debería renunciar a la prescripción o debería someterse a las Cortes. Eso es lo que yo considero, o lo que podría considerar Alan García correcto, más allá de la actuación de otras personas. Es decir, acusando, atacando a otras personas, uno no redime sus propias responsabilidades, ¿o sí? Vamos. En el año 91, cuando había democracia, se hizo el antejuicio y el antejuicio fue desestimado. Y terminó. Después vino la dictadura. La dictadura, uno no se iba a someter a la dictadura, ahora ya sabemos cómo manejaban los jueces, ¿no es cierto?
restablecida la democracia, la Fiscalía abre una investigación. Y esa investigación que se hace en la 35 Fiscalía, en la 45 Fiscalía, termina por una resolución diciendo, en este caso, Alan García no tiene responsabilidad. Apelan y un fiscal superior confirma la resolución. Estamos hablando del año 2000. Después viene una nueva denuncia en el año 2002. Otro fiscal, acá tengo la resolución, archiva nuevamente el caso, dice, no procede, en abril del año 2002, no procede la denuncia, apelan y un cuarto fiscal en mayo del 2002 dice, efectivamente no hay responsabilidad, porque no se puede interpretar como responsabilidad penal un acuerdo de Consejo de Ministros ponga orden en los penales. Eso es lo que jurídicamente han dicho 4 fiscales en democracia. Esa es la investigación, ese es el proceso. ¿Por qué? Porque el fiscal es el titular de la acción penal. O sea, si el fiscal no denuncia, no hay proceso penal. Nosotros lo que hacemos es defendernos, como usted comprenderá. No, pero ¿quién resuelve? El fiscal. Ahora, la Corte Interamericana dice, debe investigar. Bueno, la Fiscalía ha investigado y 2 veces. Ahora, autoridades, pero lo que se ha hecho, peruanos. lo que se ha hecho pues es agotar las vías internas. Lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es manifestarse sobre el empleo de las vías internas y decir que de alguna manera la prescripción no procede por tratarse pero acá no estamos hablando de prescripción, está bien, estamos hablando de 4 fiscales peruanos que han dicho, luego de investigar 3 años el tema, que no procede el caso. Y que debería reabrirse la investigación según... ¿Quién dice eso? Eso lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la Corte está... No. Pero está... Sí, pues usted ha dicho que deberíamos aprender de la experiencia del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Ya, ¿Qué experiencia tenemos? Yo no tengo nada que aprender del gobierno de Fujimori. Que deberíamos aprender por oposición del gobierno de Alberto Fujimori. Usted me está poniendo palabras que yo no he pronunciado. Deberíamos aprender también de la experiencia referida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? A la rebeldía del Perú en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿o no? ¿El Perú no fue rebelde durante el gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, el gobierno de Fujimori se salió de la Corte, que es otra cosa. ¿Por qué no someternos entonces ahora a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Nos hemos sometido. ¿Por qué oponernos entonces a esta resolución? Señor, no diga lo que no sabe. ¿Ya? Hay que leer bien, investigar antes de preguntar. ¿Qué cosa dice la Corte en su sentencia? Investigar el hecho. ¿Qué cosa ha hecho la Fiscalía del Perú en 2 procesos independientes a través de 4 fiscales? Ha investigado el hecho, pero como consecuencia de su investigación llega a la conclusión de que no hay causal para denunciar. ¿Qué más podemos hacer? Según la Constitución del Estado, el Ministerio Público es independiente y autónomo. ¿Alguien puede obligar a un fiscal a que denuncie lo que él considera que no es delito? ¿Alguien puede obligar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a asumir una posición, alguien que no esté dentro de la Corte? Pero la pueden inducir, como la han inducido. Y yo se lo puedo probar. Primero, estamos de acuerdo que no hay proceso judicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede decir la Corte? Fíjese, lo está leyendo, este es el fallo. ¿Cómo puede decir que se reabra el proceso judicial respectivo? ¿Qué proceso judicial si no hay? Ya ve que hay un error. La investigación fiscal es otra cosa. Y la investigación fiscal se ha realizado y ha concluido. Ahora, el que tiene que dar la respuesta ahora es el Ministerio Público del Perú. Porque no es posible que la Corte diga, oye, usted está obligado a sentenciar. La Corte podría decir, usted puede investigar, pero no puede decir, condénelo, porque eso sería una intrusión inaceptable. En eso estamos de acuerdo. Sí. Bueno, ¿por qué defenderse entonces con una serie de mentiras? Por ejemplo, la referida a Julio Quintanilla, que no es procurador, y usted ha acusado de ser procurador y no cumplir con los requisitos. Vamos por partes y cucharadas. Sí. Hay una ley. Él tiene el cargo de agente titular. Sí, usted dijo ayer que tenía el cargo de procurador. No, escúchame. Lo dijo en conferencia de prensa. Escúchame, pues. ¿O no lo dijo? O yo también estoy poniendo palabras. Si usted me escucha, me va a entender. Pero me gustaría saber primero eso. ¿Dijo o no dijo? Pero por supuesto que lo dije. Pues, ¿cómo no? ¿Fue un error entonces? No es error, señor. Hay una ley 17537 que es la de los procuradores públicos. Los agentes titulares no hay una ley que los ampare. Es un decreto supremo, una resolución suprema que dice que los agentes titulares, que son los que representan al Estado peruano ante la Corte, tienen que tener los mismos requisitos que los procuradores, ¿comprendido? Entonces, un agente titular es equivalente a un procurador. Y para ser procurador... No, son 2 figuras distintas. Son 2 figuras distintas. Perdón, ¿quiere que se lo muestre? Tengo acá la nota, pero no estoy inventando. Tengo una por una las resoluciones, mi amigo. No, yo no estoy metiéndole un cuento. Acá tengo uno por una las resoluciones que señalan que un agente titular tiene que tener los mismos requisitos que, acá está, Resolución Suprema 062.
y acá están los nombramientos. Los mismos requisitos que el procurador. Y el procurador tiene que tener... ¿Dónde está la norma taxativa que dice que tiene que ser los mismos requisitos? El procurador tiene que tener 15 años. ¿Dónde está la norma que dice que tiene que ser? Pero fíjese, enséñamela, digamos. Y encima, no se ponga nervioso, enséñamela. Yo no me pongo nervioso. Y encima, el Colegio de Abogados acaba de decirme que Quintanilla no tiene los 15 años y encima que no está hábil para el ejercicio profesional. Pero eso es poco importante. Acá tiene usted la norma. Léala con tranquilidad y usted va a encontrar ahí, junto con otras, porque son varias normas distintas. Sí, ¿en qué lugar? Porque es una norma bastante extensa, ¿no? Búsquela usted mismo. No, pues usted me la está trayendo. Bueno, pues, pero es bastante extensa. Yo le estoy diciendo una información, si quiere le mando un informe jurídico firmado y subrayado. Si no, yo le creo, congresista, pero me gustaría que me lo enseñara, simplemente. Pero, si no lo encuentra, está pero bien. Le digo, esto es una cosa absolutamente accesoria, ¿no? Finalmente, si está hábil o no está hábil, ¿no? Es un abogado que no está hábil, yo no sé cómo ejerce la abogacía. Pero lo de fondo es el tema. Lo de fondo es, no puede obligarse al Ministerio Público del Perú a formular una denuncia. Se le puede pedir que investigue, ya investigó, ya concluyó, ya dio una resolución. No se le puede obligar a que denuncie, porque si no el siguiente paso sería obligar a la Corte a que sentencie. Entonces usted rompe el principio de presunción de inocencia, de independencia de poderes, de autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial. Volvemos con la primera pregunta, si usted quiere. ¿Quién es el gran responsable de esta cortina de humo? Yo creo que Olivera, sin duda, porque Cateriano fue hasta Costa Rica a mover este tema y a inducir. El gobierno peruano manda una carta, una nota diplomática a la Corte de Costa Rica y dice: señor, ¿no es verdad que este fallo no satisface lo que ha dicho la Corte? Entonces la Corte dice: bueno, en efecto, y no solamente no le dice no es verdad, sino yo denunciaba a los fiscales por prevaricato. O sea, dice, el Estado peruano se está considerando, digamos, insatisfecho con la decisión de la Fiscalía. Y la Fiscalía y la Corte dice, bueno, en efecto, sin preguntarle a las partes, de frente saca una resolución diciendo, reabre el proceso judicial. ¿Qué proceso judicial? Lo ha inducido error, ¿me entiende? La Corte no es infalible, ostensiblemente se ha equivocado, porque cualquier juez lo primero que hace es pedirle información a las partes. Acá no se pide información a las partes. Lamentablemente se ha sobrepasado, o una parte se ha coludido, digamos, para sorprender a la Corte en este caso, ¿no? Sí, bueno, ¿qué exige entonces usted como representante de la bancada prista en este caso? No, ya este tema, fíjese, yo le voy a comentar. Este tema, yo creo que, fíjese, ya encontré la norma, que usted tanto me decía que no se ponga nervioso. A verla. En las gestiones vinculadas a procesos judiciales y administrativos relacionados en la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana, la representación y defensa de los intereses del Estado estará a cargo de agentes designados mediante razón suprema, quienes actuarán como procuradores públicos ad hoc en calidad de honores. Sí, pero ahí no dice que sean las mismas figuras. Pero perdón. Que tendrán las mismas funciones, pero no los mismos requisitos. Pero perdón, si tiene que actuar como procuradores, ¿qué pasa? Tiene que tener los mismos requisitos que procuradores. De ninguna manera, eso no lo dice la norma. Esa es su interpretación que es distinta a la mía. Y esa es su interpretación. Es decir, aquí en el campo del derecho hay interpretación, entonces no podemos asumir lo que usted ha dicho como verdad absoluta. Olvídese de los 15 años, pero sí está inhábil. Bueno, esto es una cosa distinta. Si usted quiere, ¿ya? Ahí está el documento del Colegio de Abogados que lo prueba, no estoy inventando. Y tiene fecha reciente. 29 de abril del 2002. Entonces, para que usted vea, el tema es, aquí ya el señor Olivera mete al gobierno en cada lío. Primero lo metió en el lío del Vaticano, ¿recuerda usted? Las cartas que quisimos comprometer a Monseñor Cipriano. Después fue el escándalo con la Marina, el famoso caso de Chaiz, que quedó demostrado. Usted nunca lo ha interrogado, Olivera, con la fuerza que hace contra mí. Uy, por este caso. No, yo le digo porque usted nunca lo he visto preguntar. Y tercero... Nunca me ha visto preguntar, le preguntó a usted varias veces. No, a Olivera. A Olivera. No, Olivera usted lo trata, eso es lo malo, pues. Ese es el problema, pues. Y ahora mete la pata porque le da al gobierno un mal consejo jurídico. Le dice, no hay que cumplir el fallo del amparo de Arequipa. Simplemente ese es un juez prevaricador que yo lo voy a denunciar, yo lo voy a enjuiciar y vamos adelante. Entonces, por ir adelante, hay un muerto, hay un joven descerebrado, hay 150 heridos y el gobierno tiene que dar marcha atrás. ¿Para qué? Para cumplir el fallo. ¿Y por qué no cumplieron el fallo al principio? ¿Por qué no hubo un buen aporte jurídico? Es decir, oiga, cumple el fallo
y después de eso seguimos el proceso. Suspende el proceso, cumplimos el fallo, lo dejamos ahí, y cuando termine, lo mismo que dice el acta, seguimos nuestro proceso, si es que el Poder Judicial nos da razón. Ese mal consejo jurídico le ha costado al Perú miles de dólares y por lo menos una vida. Permítame que... Y ahora un ministro. Sí, y yo supongo que el otro ministro. Nos acaban de llamar por teléfono, acaba de llamar por teléfono Julio Quintanilla. No sé si nos permite... No, yo preferiría que no, porque realmente nos va a quitar tiempo y ya entramos al caso de Arequipa, ya pasó Quintanilla, no tiene importancia. Yo lo que le decía es que ahora... Entonces quiero dejar sentado que usted prefiere no, y que esto no es una celada ni nada por el estilo, simplemente no nos comunicamos con Sí, Julio no, Quintanilla prefiero que no, porque el tema ya lo pasamos, ahora estamos en Arequipa. No me siento incómodo, sino que ya pasamos a Arequipa. Ya pasamos a Arequipa, usted ya decidió que pasáramos a Arequipa. Bueno, si usted me lo permite, cuando empezamos la entrevista me dijo que estaban engarzados los temas, ¿no? Entonces, como está engarzado... Yo lo respeto, congresista. Vamos a pasar al tema de Arequipa, si usted quiere dejar de hablar. Además, si usted me invita para entrevistarme a mí, no entrevista a un tercero, ¿no es cierto? Bueno, es su propia decisión, por eso le estoy diciendo. Yo le agradezco. Entonces, ¿quién es el gran ganador de este tema de Arequipa? Yo creo que el pueblo arequipeño, porque se ha hecho respetar, ¿no? Que es una cosa importante. Pero el asunto era hasta resultas de un proceso judicial. Entonces, ¿qué confianza puede tener el pueblo arequipeño para que ese proceso judicial tenga garantías de no interferencia? Cuando el ministro de Justicia ha dicho que el juez que dio el primer fallo es un juez prevaricador. Entonces, por ende, si la Corte Superior confirma el fallo, la Corte Superior va a ser procurada prevaricadora, ¿no? Yo creo que eso sería un graso error. Pero está pendiente, yo digo, mientras Olivera siga ahí de ministro, va a ser muy difícil que la gente tenga confianza en que este proceso va a seguir funcionando normalmente. Es una amenaza. Por tanto, yo creo que quien debería irse a su casa, así como lo ha hecho Rospigliosi, en una decisión políticamente correcta, es el ministro de Justicia. Yo no sé qué cosa está esperando, francamente. Ahora, de repente él no renuncia, de repente lo van a tener que votar, posiblemente, ¿no? Hay un tema político ahí que son los 11 votos del FIM, ¿no? Pero ese es un tema que puede arreglarse de alguna manera, porque ¿cómo podría arreglarse? Hay otros miembros del FIM, sean parlamentarios o no, que podrían ser los ministros. Sí, Heriberto Benítez, después de lo que dijo ayer sobre el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo he dicho otros que no sean parlamentarios. ¿Por qué? Porque necesita sus parlamentarios en el Parlamento. Seguramente no querrán perder un voto parlamentario, pero me imagino que habrán otros militantes que pueden, si es que es el caso. Pero yo creo que Olivera no va a renunciar. Yo, parafraseando una apuesta que hice en la campaña, yo podría decir que le apuesto una caja de cerveza que Olivera no renuncia, no tiene vergüenza en este caso, no va a renunciar. Sí, bueno, desafortunadamente la política aquí es más o menos como el mundial, o sea que esta polla mejor no la juego. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted le agradezco, ya hemos terminado 1-1 al final. Bueno, no sé, efectivamente, más o menos como Senegal. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos. Bien, tenemos en la línea la comunicación telefónica de Julio Quintanilla, postergada por Jorge del Castillo. Está en todo su derecho, dicho sea de paso. Julio Quintanilla es actor del gobierno peruano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver el tema de los penales, de la matanza de los penales ocurrido hace cerca de 20 años en nuestro país. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, amigos de Canal N. He escuchado al distinguido señor congresista Jorge del Castillo, y muy a pesar mío, porque respeto a todos los hombres del Congreso que han llegado a este recinto legislativo, debo expresar mi total frustración, porque el primer requisito para ser congresista debiera saber no mentir y sobre todo, estar bien informado. Respetuosamente, quiero expresar de que se ha esclarecido definitivamente que ayer el señor congresista dijo que era procurador, se le demostró que no era así. El reglamento de la Corte Interamericana establece que quien es agente es aquella persona designada por el Estado para representarlo en un determinado caso. Él lo sabe, y si no lo sabe, hoy voy a hacerle llegar mediante un oficio un compendio de normas sobre documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema iberoamericano. Está claro entonces que no hay ningún impedimento. Y respecto de lo que significa la habilidad o no, aquello está superadamente, hace mucho tiempo ha sido superado, y en este momento nadie puede tener, digamos, la licencia para el ejercicio de la profesión a la fecha de hoy día, 20 de junio. Siempre hay un mes que uno se retrasa, o 2 meses, o de repente más, pero esto se soluciona fácilmente. Pero ni aún eso yo estuve incurriendo. Doctor Quintanilla, sobre el tema de la habilidad o no para ejercer el cargo, el congresista del Castillo presentó
un oficio remitido por el Colegio de Abogados de Lima en el cual se decía que al 29 de abril usted no tenía habilidad, no estaba habilitado para ejercer la profesión. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. Entonces, ¿es un documento fraguado? Bueno, habría que ver. Proviniendo de las declaraciones de tan distinguido congresista, yo me sujetaría a un cotejo y quisiera ver el documento original, donde yo mostraré otro documento que, por cierto, podría generar algún nivel de duda. En todo caso, como él lo ha señalado, es un aspecto sumamente accesorio, pero no hay ningún impedimento, estoy en el día para poder ejercitar a nivel nacional y no solamente aquí en Lima, sino en cualquier provincia. Está bien, pero el 29 de abril también estaba habilitado para ejercer el ejercicio. El 29 de abril también estaba habilitado. Entonces, no hay ningún... ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que la Corte emite esta resolución de aclaración? La 41 Fiscalía efectivamente declara no al lugar. Lo que investiga la Fiscalía no genera condición de cosa juzgada. Presentamos una queja de derecho a la 6ª Fiscalía Superior Penal. El distinguido doctor Carlos Nava Rondón, en la misma forma, porque estaba pendiente su acto de ratificación, en la misma forma declara no al lugar. El agente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar cuenta a la Corte de cómo está cumpliendo el Estado peruano la ejecución de estas resoluciones. En tal medida, hemos mandado las resoluciones, como parte de agente de Estado peruano, las resoluciones de la 41 Fiscalía y de la 6ª Fiscalía Superior Penal a la Corte. Y le hemos dicho, señores de la Corte, nuestro Perú, el Ministerio Público, que es un órgano autónomo regido por su propia ley, dice respecto de vuestra resolución de fondo que no ha lugar, lo ha archivado. Frente a esta acción iniciada por el agente peruano, la Corte Interamericana emite una resolución con fecha 13 de junio y dice, no se ha cumplido con la sentencia de fondo, y dice, requiérase al Estado peruano para que investigue. No nos haga creer, la investigación no es facultad exclusiva del Ministerio Público. El director del proceso penal es el juez y prácticamente deberá haber una investigación. Yo creo que muy bien haría el distinguido congresista Jorge del Castillo, más bien avisorar cómo será su defensa, porque hoy está pretendiendo confundir. Lo invito respetuosamente a un debate alturado, académico y de enseñanza a la gente que puede escuchar sobre este mismo tema, sobre cómo la Corte emita esta resolución y finalmente sobre la serie de artimañas y subterfugios que está utilizando para pretender desviar. No está seguro de lo que dice y sobre todo tiene una pésima información que creo que debiera ser reconocida por él mismo. Ahora, doctor, está bien, pero digamos, ayer quedó esclarecido que usted no era procurador sino agente del Estado en el caso concreto de la matanza de los penales frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un error, evidentemente. La conferencia de prensa es taxativa. Se dijo que usted era procurador y no es cierto. Yo debiera iniciar un proceso por calumnia y difamación agravada por el medio, pero no obstante le doy la oportunidad a debatir públicamente y a sostener con documentos lo que él dice. Está bien, pero a lo que me refería era concretamente al documento que ha presentado que lo demuestra como inhábil para el ejercicio profesional. ¿Usted tiene alguna idea de dónde puede provenir ese documento? Si es que dice que es falso, ¿cómo puede haberse generado? ¿El propio congresista lo redactó, lo creó, lo falsificó? No lo creo. Lo que yo creo, que yo voy a sacar a un colegio profesional, a cualquier colegio profesional, me voy al Callao, por ejemplo, y digo, el congresista Jorge del Castillo, ¿está hábil o inhábil? Si él está inscrito ahí, me van a decir que está inhábil. Pero está hecho en el fundamento de la mala intención, de hacer daño, de perjudicar o de pretender justificar o coger, digamos, las ramas y no el fondo. Tengo mi certificado de habilidad, lo mostraré, de ser necesario quiero una confronta con él, pero estas son las ramas. Lo único concreto es que con fecha 13 de junio, la Corte, una institución que genera una sentencia supranacional de carácter vinculante, ha dispuesto taxativamente que debe haber un proceso penal contra los responsables, autores materiales e intelectuales. Ese es el fondo del asunto, más allá de cualquier tipo de defensa por las ramas que se ejecute. Esto era lo que quería expresar y respetuosamente le pido posibilitar de considerar ustedes un debate académico alturado, obviamente conociéndolo como es nuestro distinguido exalcalde de la ciudad de Lima, Jorgito del Castillo. Bueno, en todo caso, los temas procesales no son necesariamente elementos que se encuentren al margen del proceso en sí. En todo caso, esperemos que este debate se dé, doctor Quintanilla. Muchas gracias por esta comunicación telefónica con Canal N. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos.